iglesia, el reino y pacto. ¿Cuál es la razón de que nosotros tomemos este tema? Recordamos que el Señor Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y muchas de sus enseñanzas, por lo menos unas 68 veces en el libro de Mateo y unas 13 en el libro de Lucas, nos va a hablar sobre el reino de Dios. Siempre decía: el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de Dios es ¿cómo? Y entonces uno se hace una pregunta: ¿a qué es lo que se está refiriendo? Nosotros tenemos un solo libro con el cual llegamos a la iglesia para poder aprender, y se llama... ¿La Biblia está dividida? Ciertamente no podemos decir que está dividida. Es un solo documento. Entonces, yo quiero tener unas bases. Entonces, como ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. Pero yo voy a hacer una pregunta no a las personas que han venido conmigo, sino a los miembros de acá de la iglesia. Entonces, para preguntarles, ¿cuándo ustedes piensan que ha comenzado la historia de la iglesia? Entonces, mientras que alguien que no sea el pastor José Henry ni la esposa va a empezar, yo voy a hacer una pequeña gráfica aquí en la pizarra y voy a hablar de la línea del tiempo. Y acá está Génesis y termina en... Listo. En Apocalipsis. Acá está la cruz de Cristo. Antes de que Cristo viniera, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos años tenemos antes? ¿Cuántos años hay? 4.000 años, muy bien. Y después de Cristo, ¿cuántos años tenemos? No, su merced. Tenemos solo 100 años. ¿Recuerdan que el último libro de la Biblia fue escrito? En el año 100. En el año 100, después de Cristo. Listo, ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo nació la iglesia? Después de Cristo, ¿más o menos cuándo? Al año 30. En el año 30. Entonces vamos a pensar, listo. ¿Alguien tiene otra idea diferente? Desde que Dios creó al hombre, también antiguamente era la iglesia, o sea, ellos también eran escogidos. Dios siempre tenía como sus escogidos. Listo, entonces vamos a poner acá en la eternidad. Listo, en la eternidad. Está en el pensamiento de Dios la iglesia. ¿Sí es claro hasta ahí, cierto? Listo. Una fecha histórica. Alguien fuera de los que ya han participado, que quisiera participar. No importa que si nos equivocamos, aprendemos. Y si acertamos, reafirmamos el conocimiento, lo que sabemos. Mi hermana, arriésguese. Pues de hecho, antes de que naciera Jesús ya se reunían en la iglesia y ya leían la palabra. Sí, pero usted ¿cuándo se arriesga? O sea, tenemos Génesis a Apocalipsis. O sea, yo quisiera que nos arriesgáramos. Hermano, usted díganos, que se habla. Perdón, me repite la pregunta, pastor. ¿Cuándo comenzó la iglesia de Cristo? La verdad no sé decirle, pastor. Listo, no sabemos. Entonces no hay un término claro. Entonces lo que tratamos ahora, simplemente esto es como un quiz para poder resolver. Cuando Dios entregó la ley a Moisés. Listo, vamos a poner, eso es más o menos en Éxodo. Acá sí yo los voy a corchar. ¿Cuándo fue que entregó la ley a Moisés? ¿Cuándo nosotros vemos que está escrita? ¿Cuándo la palabra de Dios nos revela? ¿En qué capítulo de Éxodo? En 20, seguro. Ahí está la narración, ahí nos dice cuál es la ley. Entonces, mientras que ustedes lean Éxodo 20 y Éxodo 31 y van buscando, y yo voy un poco avanzando con las diapositivas. Porque lo que nosotros queremos resolver es la comprensión correcta de la iglesia. Porque si nosotros tenemos una comprensión correcta de la iglesia, vamos a tener una comprensión correcta de lo que nosotros hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos.
¿Sí? El logo que ustedes ven ahí es el logo de las iglesias presbiterianas. Hay algunos símbolos claves ahí: la cruz de Cristo, la zarza ardiente, el Espíritu Santo, el orbe y la palabra de Dios. Simplemente es como para que ustedes sepan, porque siempre nosotros nos identificamos con símbolos. Los símbolos no son malos, nosotros aprendemos con símbolos. Entonces, solamente para que ustedes sepan un poquito. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese símbolo? ¿O ya quedó claro? Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera que nosotros miráramos? Un poquito del carácter de Dios. Antes de comenzar de hablar de la iglesia propiamente, nosotros tenemos que hablar del creador de la iglesia. ¿Sí es claro? Porque si nosotros hablamos del creador de la iglesia, vamos a encontrar la razón del porqué de la iglesia. Todos cordialmente invitados a la gran inauguración este 28 de marzo. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, comprendemos la distancia entre Dios y la criatura, la cual es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo ellas no podrán nunca tener plenitud con Él como su bienaventuranza o galardón, sino que es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. Ustedes creo que están estudiando la Confesión de Fe de Westminster. Sí, 1600. Están confundidos entre el nombre y la fecha. No, es que hay dos tipos de confesiones, ¿sí? Una es la Confesión de Fe de Westminster, que fue en el 1600, ahora sí me quedé. 1600 es 40 y algo, sino que en Inglaterra surge después una segunda confesión, que es la de 1689. Pero la de Westminster es de 1600, se me fue por estar jugando con las fechas. Es 47, 48, 49, está por eso, pero ella fue confeccionada por 5 años. El Parlamento inglés se reunió y el Parlamento inglés reunió a los eruditos de Inglaterra, entre irlandeses, escoceses e ingleses. Ellos son los que redactan esta confesión de Westminster. La de Londres es redactada por un grupo de disidentes de la parte de Inglaterra que eran anticatólicos. Entonces ellos van a reaccionar con 2 puntos en diferencia que en este momento no son propiamente de nuestro estudio. Pero esa es la historia de estas 2 confesiones. La más antigua es la de Westminster, y la copia o la que se retoma con un propósito de ir en contra de la Iglesia Católica Romana es la de Londres en 1689. ¿Cuál es la razón? Que la Iglesia Católica Romana oficialmente se establece, porque a veces nosotros tenemos la idea que nosotros salimos de los católicos romanos. No, y no es verdad. La Iglesia Católica Romana nace con el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento ellos se hacen oficiales y hacen oficial su gobierno y sus creencias, y se separan de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene una continuidad que vamos a resolver ahora. Casi les doy la respuesta. Entonces vamos a abrir Génesis capítulo 1 en sus Biblias y vamos a leer rápidamente un poquito para poder considerar el tiempo. Yo no supe a qué hora comencé. Entonces, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 9. Si alguien quiere leer en voz alta, sería bueno para mí, para yo descansar un poquito mi voz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana un día.
Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Muy bien, muchas gracias. Ustedes todos han leído junto con nuestro hermano y vamos a pensar en los dos primeros versículos, porque casi siempre cuando pensamos en Génesis pensamos que Dios o Moisés escribió Génesis para refutar al hombre la teoría de la creación, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, ya que Génesis es el origen, o se puede traducir como el origen. Pero yo quiero que ustedes piensen en el carácter de Dios. Ustedes me van a ayudar a resolver qué aspectos del carácter de Dios se encuentran en estos dos primeros versículos. Muy bien, uno es creador, porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, tenemos uno de los propósitos de nuestro Dios al revelar Génesis, manifestarse como creador. O sea, todas las cosas que nosotros conocemos, todo lo que nosotros podemos ver y tocar en algunos casos, ha sido creado por Dios. ¿Qué otro aspecto podemos ver? Su eternidad. Su eternidad, ¿cómo la vemos? Muy bien, es muy interesante porque Él está por encima del tiempo. Cuando nosotros vemos más adelante que Él dice que voy a colocar una lumbrera mayor, una lumbrera menor, para que sea el día y para que sea la noche, para que sean los meses y para que sean los años, nosotros encontramos que Dios está creando el tiempo. El tiempo es lo que nosotros conocemos como la historia de redención. ¿Cierto que sí? Cuando nosotros vemos el tiempo, ¿por qué? Porque comienza en Génesis, comienza acá con un puntico que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empieza Él a revelarse, y cada vez más nosotros vamos a tener mayor revelación de Dios. Entonces Él se revela como el eterno, porque el tiempo es un paréntesis. Por eso esta vida no vale nada. O sea, ¿de qué sirve ganar el cielo y la tierra en esta vida si perderemos la eternidad? Yo les voy a hacer pensar. ¿Quién puede pensar en la eternidad? ¿Cómo la graficaría? Yo la graficaría con el símbolo del infinito. Sí, claro. Es el infinito, pero si quieren, ustedes, ¿quién conoce el mar? Listo, algunos conocen el mar. ¿Han visto la arena? Que es así, uno ve la arena, pero cuando uno se va acercando, uno va a coger un granito de arena y es como si fuera un granito de azúcar. Ese es el tiempo de Génesis a Apocalipsis. Y la arena, toda la playa, esa es eternidad, para que nosotros podamos graficar. O sea, este tiempo realmente no vale nada. Entonces Dios se presenta como eterno, como creador, y ¿cómo más? ¿Qué otro atributo o perfección de Dios podemos ver? Como soberano, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, está bien, podría ser como soberano, pero cuando vemos al Espíritu, y hay algo muy interesante cuando dice, en el principio creó Dios, la palabra Dios no es singular, habla de una deidad que está en plural. Exacto. Y si uno va a Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios. Y vemos al Espíritu de Dios que estaba sobre las aguas. Entonces vemos tres atributos de Dios, los tres primeros que están comprendiéndose en la diapositiva, que es eterno, creador y trino. Después de que nosotros estudiemos de esta manera, nunca más vamos a leer Génesis de otra manera, sino viendo a nuestro Dios.
sea, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiestan. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús ya estaba. Ya estaba. Tengo que avanzar rápidamente porque si no... Listo, en los siguientes versículos del 3 al 9 vamos a encontrar algunos aspectos que son, yo tengo que avanzar, entonces ya no les voy a dejar buscar, sino que yo los tengo ahí graficados en la diapositiva, como diseñador, soberano, sustentador, bondadoso, lleno de gracia y supremo. Y rápidamente les voy a decir por qué. Porque nuestro Dios es un Dios de pacto, un Dios de propósito. Es un Dios que sin la creación Él era Dios. Sin la creación su gloria estaba intacta. Nada había pasado. De hecho, esta creación como la conocemos, la Biblia nos dice que ha de desaparecer. Porque Dios ha de recrearla en cielos nuevos y tierra nueva. Ojo, no es como lo dicen los arrianos. ¿Sí saben quiénes son los arrianos? Unos que llegan con mucha fe a tocar nuestra puerta casi todas las mañanas. ¿Ellos qué creen? No, ellos creen que les vamos a abrir la puerta. Solo eso para que se refresquen. Pero nuestro Dios, que Él es diseñador, Él nos va a mostrar. ¿Por qué? Porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Parece ser que cuando Dios nos plasma, nos dice no solamente que Él creó Dios de la nada, o el término Barak, que mucho se ha hablado de Él, pero Él nos muestra como un gran diseñador. Porque todo lo que nosotros conocemos, la hermosura de nuestro universo, de las galaxias, de todo el cosmos, es tan extraordinario que nuestros ojos no se pueden saciar de ver tanta belleza, ni las podemos comprender. Y el único planeta escogido por Dios donde esté el hombre, yo no sé si hay marcianos o si hay de otro tipo de especie, yo creo que no, pero en el único planeta que a Dios le plació, que es como un granito de arena también, es nuestra hermosa tierra. Porque Dios dice que creó los cielos y la tierra empieza a detallarla de una manera tan especial, donde dice que Él ve el firmamento, ve todas las cosas, y Él separa la expansión de los cielos de la expansión de la expansión. Y nos deja casi como si fuéramos en un invernadero. ¿Sí conocen lo que es un invernadero? Para los que no saben qué es un invernadero, por decir donde no se dan las rosas, o donde cuando está haciendo mucho frío, se hace como un galpón, se cierra todo para que las flores, las rosas, se den. Porque a veces en la sabana de nuestra Bogotá hace mucho frío. Y cuidar que una producción sea muy buena. Yo estoy hablando de algo que no sé, entonces no soy agricultor, soy pastor. Entonces, eso es lo que hace nuestro Dios con esta tierra. A nosotros nos han dicho que el ozono se está destruyendo. No es verdad. Que se está acabando el agua, que el sol, ¿Saben por qué no es verdad? Porque Dios dice que mientras que existe el hombre, ni la tierra ni la sementera ha de faltar. Dios es fiel. Dios cuida su creación. Y Él nos muestra el diseño. Un diseño donde Él pone, luego agarra y separa las aguas. De las aguas que están en el cielo, las separa y las pone unas en el mar y otras en el cielo. Y nos deja con este efecto invernadero donde tenemos oxígeno, donde luego va a poner las aves de los cielos, va a poner los monstruos marinos, la vida en el mar, la vida en la tierra. Él es un perfecto diseñador. Uno navega en Génesis del 1 al 9 y uno encuentra un diseño extraordinario. Pero todo diseño comienza, mientras que sea con menos cosas, es más extraordinario. Si nosotros le decimos a nuestros hijitos que hagan una obra de manual y ellos lo hacen de papel, uno dice, wow. Pero si ellos cogen otras cosas más sofisticadas y hacen algo más hermoso, es más wow. Dios, el wow que hizo de todo, lo hizo de la nada.
Por eso nosotros decimos, muchas gracias, lo hizo o manifestamos que Él es diseñador. Como diseñador, Él nos agarra y nos muestra que nadie fue su consejero, que nadie le dio una idea, nadie le dijo el cómo de hacer las cosas. Soberano, ¿por qué? Porque Él hace su voluntad. Todos los textos dicen, y Dios dijo, y fue así. Como providente, porque todas las cosas subsisten por Él y para Él. Nosotros no podemos decir que Dios creó las cosas y las abandonó. No, Dios está en control. Su vida está en control. O sea, hay un propósito de todas las cosas. Cuando nosotros leamos otra vez Génesis, no solamente pensemos, ay, mire tan bonito Dios como creó todas las cosas. Ay, nos puso como corona de la creación, ¿no? A veces consideramos eso. Pero estamos viendo el carácter de nuestro Dios, que ya hemos aprendido: eterno, creador, trino, diseñador, soberano, sustentador. Pero también nos manifiesta su bondad. ¿Cuántas veces dice que era bueno? Por lo menos 6 veces, cada vez que termina un día. Y vio Dios que era bueno, y en gran manera después dice. Claro, unos me dirán, pero eso no es un atributo de Dios para verlo, porque está calificando las cosas que Él hizo. No, pero nosotros tenemos que ver el ser de Dios a través del obrar de Dios. Si lo que Dios hace es bueno, ¿por qué lo que Dios hace es bueno? Entonces Él es. No puede ser al revés. O sea, yo no puedo, siendo un mal arquitecto, hacer algo bueno. Dios es bueno. Entonces vemos toda la bondad de nuestro Dios en estos pasajes, mostrarnos cómo hizo todo perfectamente. Empezó a crear todos los ecosistemas, la importancia del sol, la importancia de la luna. Miren, los mares viven porque el agua tiene vida en sí misma a raíz de los astros. ¿Quiénes los han comprobado? Los que estudian estos eventos. Ah, la luna es llena y la marea sube. ¿Por qué sube? ¿Cómo sabemos que la Tierra está girando en un mismo eje permanentemente y a la vez está girando alrededor del Sol? Eso implica no solamente diseño, sino que alguien que la sustente. La Biblia dice que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, que Él sostiene la tierra sobre su mano. ¿Qué pasaría si la tierra se inclina 1 milímetro a derecha o izquierda? No, pero ¿qué? ¿Ustedes saben qué pasaría? Hagan un ejemplo. Si alguien tiene un tocadisco, pónganlo a girar y pongan algo encima. Si está estable, él va a seguir girando. Pero si usted lo inclina un poquito violentamente, eso sale despedido por la ley de la gravedad. Miren la perfección de nuestro Dios y cómo soberanamente Él ha tenido cuidado de su creación. Y dice que todo lo que Dios ha sido bueno, pero todo lo que Él ha creado, fíjense lo interesante que hace, porque después de crear todas las cosas, ¿por cuántos días? 6. Por 6 días. Al final, lo que hace es poner al hombre. Y uno dice, Dios tiene que tener un propósito para hacer todo eso. O sea, ¿por qué nos hizo al final? ¿Por qué no nos puso al principio y nos dejó ver todo lo que Él iba a hacer? Porque Él es Dios. Cuando nosotros vemos el término de gracia, y por eso quiero explicarlo un poquito, gracia es un favor inmerecido. Cuando el Señor lleva al pueblo de Dios para la tierra prometida, ¿qué le dice? Vas a poseer una tierra que tú no trabajaste, que tú no labraste, cisternas que no cavaste. Y uno, ¿cómo ve eso? Como un regalo de gracia. Todo el mundo está creado con un propósito, y ese propósito lo vamos a develar ahora. Simplemente estamos viendo la gracia de nuestro Dios, cómo Él está haciendo todas las cosas. Y para hacer todo esto, Él nos indica su supremacía, que Él está por encima de todas las cosas. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere arriesgarse a responder? ¿Tal vez la hermana?
No sabe la pregunta, pero solo quiero hacer. Yo le voy a decir, ¿Dios es lo primero en su vida? ¿Sí o no? No es una pregunta tramposa. Pero ¿qué dice el hermano? ¿Dios es lo primero en su vida? Bueno, yo le voy a preguntar a los que han venido conmigo, porque yo ya les he enseñado esta parte. ¿Dios es lo primero en su vida? Yo les voy a decir por qué. Dios es el todo. Y como es el todo, Él es el supremo. Porque si ustedes tienen algo primero en su vida, tienen uno segundo. Un ejemplo, a los que están casados. Si tienen una primera mujer, ¿qué significa? Ya no les gustó la idea, ¿no? O sea, si ustedes tienen a Dios como primero, tienen otras cosas que adoran también. O sea, nosotros no tenemos a Dios como primero, Dios debe ser el todo. Soy padre por Dios, soy hijo por Dios, soy miembro de una iglesia por Dios, soy vecino por Dios. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Dios es el todo, en todo lo que hago, lo que dejo de hacer. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable a Dios. ¿En qué? En todo. ¿Por qué? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que todos compareceremos al tribunal de Cristo y daremos cuentas de todas nuestras obras, sean buenas o malas. Entonces Dios es supremo. Para hacer toda esta creación y manifestarnos quién es Él, nos está manifestando su supremacía. Y con Él a Cristo. Porque todo este plan solo tiene un objeto, mis hermanos: manifestar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es Jesucristo, en quien reposa toda la deidad. Si ustedes van a Colosenses, ustedes van a encontrar que en Jesucristo reposa toda la deidad. Hubo dos apóstoles que le dijo al Señor Jesús: muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Espera que lleguemos a la eternidad. Dijo: tanto tiempo he caminado con ustedes y me dicen, muéstrame al Padre. ¿Por qué razón? Porque dice, quien me ha visto a mí. Miren que cuando nosotros pensamos en el propósito de la Escritura, de la historia de la redención, de Génesis a Apocalipsis, encontramos la manifestación, la revelación de Dios en la persona de Cristo. Si nosotros no encontramos a Cristo en lo que nosotros comprendemos de la Escritura, estamos posiblemente en una religión falsa. Por eso los llamados testigos de Jehová ni son testigos ni son de Jehová, son simplemente arrianos. Y cualquier otra secta o religión que quiera manifestar. Por eso nosotros encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, a Jesucristo. Y lo hilamos con Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Porque está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ver en Génesis, en estos primeros capítulos, no solamente el origen de las cosas, ni a Dios el Creador. No, Él se está manifestando como un Dios que tiene un plan, que tiene un propósito. Y ese plan y ese propósito va a ser revelado. Nosotros lo conocemos como el Dios de pacto. Muchos hablan del Dios de pactos. No debe ser el Dios de la Biblia. La Biblia nunca habla del Dios de pactos. No encontrarán un versículo que diga eso. Y si lo encuentran, es que pensé que... Sí, el Dios de pactos. Dios es un Dios de pacto. Un pacto que se manifiesta a lo largo de la historia en varios pactos. Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para que nosotros podamos comprender. Esta definición es la definición de la Confesión de Fe de Westminster sobre el decreto de Dios. O sea que Dios decretó todas las cosas antes de crearlas. O sea, lo que está sucediendo no es producto ni de la casualidad, ni producto del azar, ni producto del destino.
Todo lo que está sucediendo desde Génesis hasta que el Señor Jesucristo venga es producto del decreto de Dios. Y eso nos da una profunda seguridad a nosotros. Porque mi vida tiene un propósito. Porque mi vida está segura. Su merced, ¿en qué fecha nació usted? No, el día exacto. 4 de febrero. ¿Y por qué no nació un 5? No, o el 29, cosa que está más joven hoy. Todos nacemos el día que a Dios le plació que naciéramos. Fuimos concebidos no porque hubo un error en el cuidado o un mal cálculo, sino porque a Dios le plació. Por eso el aborto es un asesinato, de cualquier manera, sea por un dispositivo intrauterino o por la pastillita del día de después, porque Dios planeó la fecundación en el momento preciso, y es cuando nosotros cobramos vida, y nacemos el día que Dios determinó, y morimos el día. Por eso nosotros no nos afligimos hasta la desesperación cuando un hermano fallezca, sino decimos, se nos adelantó. Y debemos afirmar nuestro corazón en esta verdad, porque esta vida no es todo. Dios es un Dios de propósito. Él está planeando en todo. ¿Cómo lo sabemos? Dios planeó el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo? En la eternidad, muy bien. Planeó cuándo iba a ser entregado, planeó dónde iba a nacer, planeó su nombre, planeó quiénes eran sus padres, planeó su condición social, planeó su linaje. ¿Qué es lo que dejó al azar del Señor Jesús? Siendo su Hijo y siendo Dios. Nada. Con mayor razón nosotros. Entonces es un Dios de pacto, un Dios que todo lo que Él hace ya lo decretó. Él no está inventando nada nuevo. Recuerdan que las primeras profecías la conocemos en Génesis 3:15, que nosotros lo conocemos como el protoevangelio. Lo más claro de Cristo, que Cristo vendrá. Pero ¿cuándo se cumple? 4,000 años después. Háblate cuando el Señor dio ciertas pautas sobre la amistad entre Eva y la serpiente. Sí, señor. Ese es lo que conocemos por el protoevangelio, que dice que la descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente y ella la morderá en el calcañar. Escuché una predicación en que decía que la enemistad era entre la mujer y las serpientes, las mujeres y las serpientes, y Satanás. Las mujeres. No tiene esa aplicación, tiene una aplicación redentiva. Lo otro, yo sé por dónde va y no tiene un sustento hermenéutico. Pero lo que yo quiero que nosotros pensemos en el carácter de nuestro Dios que se está manifestando, que es un Dios de pacto, un Dios de propósito, un Dios que está manifestando lo que en la eternidad ya decretó. Y lo que Él ha decretado se van a conocer como sus decretos. Entonces va a haber la manifestación en esta rayita progresiva. Ustedes ven que es como si fuera un cono. También la diapositiva la tengo reflejada. Entonces, ¿para qué nosotros? ¿Qué aprendimos nosotros de esta sección? La distinción básica entre el creador y la criatura. O sea, Dios es el todo de nosotros. Nunca le vayan a enseñar a sus hijitos que es que Dios es el primero en tu vida. Porque si no, después la mamá será el segundo, después será la mujer, luego será la hija. Pastor, ¿por qué no vengo a la iglesia? No, es que llegó mi mamá. No, es que llegó mi abuelita. No, es que voy a visitar a alguien. Pero hoy es el día del Señor. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. ¿Qué hacemos con este día? Es de Dios, no podemos hacer otra cosa. Dios disciplinó a su pueblo por robarle sus días de fiesta y de reposo, no solamente los diezmos, porque algunos agarran y hacen el énfasis sobre los diezmos solamente. No, dice,
que la criatura, por ser criatura, le debe obediencia a su creador. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esa palabra dijo, que la ha usado muchas veces, habla de que Dios creó al hombre con un propósito diferente a todas las criaturas. Era para tener comunión con Él. Después vemos que Dios dijo a Abraham, dijo a Isaac, dijo a Jacob, dijo a Moisés, dijo a cada uno de los profetas. ¿Se acuerdan los falsos profetas que decían? Y Dios dijo. ¿Y qué decía el verdadero profeta? No, Dios no ha dicho así. Porque Dios con el hombre es con el único que tenía un propósito, o tiene un propósito. Y cuando dice que lo hace a su imagen y semejanza, ¿ustedes en qué piensan? Porque muchos solo han hablado de la parte intangible, de sabiduría, justicia y bondad, o lo que nosotros conocemos en términos teológicos, nos hizo personas, nos hizo agentes espirituales y agentes morales. Pero Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Y cuando ustedes van al hebreo y examinan la palabra, dice parecer de figura. O sea, nosotros tenemos cuerpo porque Dios tiene cuerpo. Porque Cristo está en la eternidad. O sea, Dios no toma forma de hombre a causa del hombre. El hombre tomó forma de hombre porque Dios lo hizo a causa de Cristo. Porque todo está en la eternidad decretado. Y lo pone como Señor de la creación para que le responda con obediencia conforme a las capacidades que le dio de justicia, sabiduría y bondad. Eso es lo que dice textualmente la Escritura. Si no me equivoco, Efesios 4:23. Solo que no me sé el texto de memoria, entonces. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Sí estaba acertado. Entonces tenemos que ver que primero que todo el Creador se revela y está por encima de su creación, de sus criaturas, y no tiene nada que ver con ellos. Las sustenta y las gobierna, pero le da un encargo de señorear, de administrar. ¿Sí comprendemos? ¿Vamos bien? ¿Cuál es toda la base de lo que estoy diciendo? Para nosotros saber qué es iglesia, qué es el reino de Dios y cuál es el pacto de Dios. Estas son las bases que nosotros tenemos que comprender que están sucediendo o que nosotros estamos hoy practicando. Porque nosotros a veces no sabemos. Cuando nosotros ahora hemos hablado ya del decreto, que son todas las cosas que Dios va a hacer y que están en la eternidad. Lo segundo que hemos aprendido es el carácter de nuestro Dios, que es un carácter que va a manifestar un pacto o un propósito. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo. ¿El pacto de Dios con quién fue hecho? ¿No fue con la iglesia? ¿No fue con nosotros? ¿Por qué razón? No podríamos sustentar. Muy bien. Perfecto, no se preocupen, están muy bien. ¿Qué es el pacto? Esta es una definición un poco teológica. Es la forma como Dios se relaciona mediante un vínculo de amor iniciado y administrado con Él, con su creación. Entonces vamos viendo que Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Manifestar un pacto. Ahora, un pacto se manifiesta, y el pacto entendemos que fue hecho no solamente con Cristo, sino con la Trinidad, porque la Trinidad está involucrada en el desarrollo del pacto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no pudiéramos decirlo de otra manera. Nosotros tenemos que mirar cómo realmente es el pacto. Y acá esta gráfica la procuré hacer para que nosotros miremos qué es el pacto. Dijimos que es un vínculo de amor entre Dios y las criaturas. O sea, lo primero que encontramos del pacto es que Dios se quiere revelar.
pero no se revela a seres como los animales de la tierra, ni del agua, ni del cielo, ni a los extraterrestres. Eso no dice la Escritura. Por eso yo no creo en los extraterrestres, y menos en los marcianos. La línea verde que ustedes ven ahí, esa es la línea que yo dibujé acá. ¿Eso es una recta, una semirrecta o un segmento? ¿Es una recta? ¿Estás seguro que es una recta? ¿Ah? Muy bien, es una semirrecta. ¿Por qué? Porque tiene un inicio y no tiene un final. Un segmento comienza con un punto cerrado y termina con un punto cerrado. Estás aprendiendo matemática, jovencito. Nosotros tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque la historia de la redención para nosotros tiene un comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, no tiene un final. Y yo les voy a decir por qué razón. Porque es la base de nuestro pacto. Porque nosotros fuimos diseñados inmortales. Y eso es lo más extraordinario que pueden haber. No importa cuántos años uno pueda tener. Mientras más años pasen, más sabios somos. Y más razones para la vida tenemos. Y nosotros hablar de la muerte, de abandonar este mundo, es irracional. Por una sencilla razón. Nuestro cuerpo es mortal, nuestro espíritu es inmortal. Todo espíritu que muere va a Dios. ¿Y eso no les parece extraordinario? Porque no existe la aniquilación. Justos e injustos vuelven a Dios y esperan el juicio final. En esta semirrecta que tenemos, vemos una segunda semirrecta que está subiendo. ¿Cuál es la razón de esa semirrecta? Que es la revelación de Dios, es progresiva. Nosotros encontramos por eso en Génesis la base de la revelación de nuestro Dios. En ese comienzo nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento, para que nosotros veamos que sea finalizado con la historia del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento nos deja una apertura. Y la apertura es que Cristo viene pronto. Maranata. Cristo viene pronto. Es una historia que nosotros la conocemos hace 6,000 años. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el año 2016. Acá hay una consideración. En el año 2016. Y nosotros vemos una historia del hombre de hace 6,000 años. En estos 6,000 años nosotros tenemos que considerar qué es lo que Dios en toda esta historia está revelando. ¿Se acuerdan que le dije al principio que este hermoso libro que es la Biblia, qué nos revela o a quién nos revela? Muy bien, a Dios en su carácter. Pero nosotros no podemos ver a Dios porque es espíritu. ¿A quién entonces veremos? Muy bien. Entonces acá vamos a poner a Cristo. Pero Cristo resulta que llegó más o menos en el año 0, vamos a decir. Bueno, los historiadores hablan del año 4 antes de Cristo. Pero no nos vamos a poner en esas discusiones hoy día. Lo que nosotros tenemos que ver es que Dios quiere revelar a Cristo. Él nos promete que va a nacer Cristo y que Él va a ir a la cruz del Calvario. ¿Sí es así? Como un acto de gracia, una relación de amor. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cómo dice? De tal manera Dios amó al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Por eso el cono está abierto. Y cuando tenemos vida eterna, es que alcanzamos lo que no podemos alcanzar en nuestras fuerzas. Entonces nosotros encontramos que toda la Biblia nos habla de un plan de Dios.
de un plan fabuloso que nosotros le estamos poniendo el nombre, la historia de la redención, que es revelado cuando nace Cristo con un propósito. La fecha está estipulada, su nombre está estipulado, su familia está estipulada, viene del linaje de David. Es un linaje que se extiende hasta el primer hombre que pone, porque muchos han dicho Adán y Eva. Eva se salva porque va a tener hijos y Dios lo dijo, pero Adán no sabemos. Pero cuando vamos a Lucas capítulo 3, ¿saben cómo termina la genealogía? Adán, hijo de Dios. Y si eso no nos asegura nada, pues vamos a que volver a tener que leer la escritura. Entonces vemos que hay un plan. Nosotros acá vemos que ese plan, yo le pongo en la gráfica, para los que están mirando la diapositiva, es el pacto prometido. Nosotros vamos a ver el pacto de Dios en tres aspectos. Lo que es el pacto prometido. ¿Por qué es el pacto prometido? Emmanuel, Dios con nosotros. Hebreos nos dice que muchos murieron queriendo ver lo que ellos ya habían visto. Todos querían ver al Mesías. En Cristo encontramos el pacto cumplido. Entonces, que Dios venga ya por nosotros. ¿O qué nos falta? Iglesia, ¿qué nos falta? Si ya todo está cumplido, entonces ¿qué estamos esperando? Que el Señor venga hoy día. ¿Qué nos falta? Lo que nos falta es el pacto consumado. Ahora yo les quiero pensar, este pacto revelado en estos tres tiempos, ¿quiénes son los que van a abrazarlo? ¿Quiénes son los que, van a creerlo, van a confiar y van a depender de él? ¿Quiénes son ellos? Muy bien, los escogidos. Entonces nosotros, solamente acá en esta gráfica, voy a volver a repetir lo que ya había dicho: Creador, Rey soberano. Él es el que determinó el pacto con sus criaturas. Y yo quisiera que nosotros miremos un poquito en esta gráfica, avanzando bastante rápido. Lo que Dios es para manifestar que Dios tomó al hombre como el receptor de ese pacto. O sea, el pacto no fue dado para con los animales, o sea, no veremos animales en la eternidad. Cuando Isaías dice que el niño y la serpiente estarán, y el oso y la vaca estarán, no está para ver esos cuadros como nos pintan los testigos de Jehová, sino para que nosotros veamos la reconciliación de lo que es irreconciliable. Usted pongan un oso con hambre frente a una vaca y le aseguro que no amanece la vaca. Y si ustedes dejan a su niño chiquito con una serpiente venenosa, posiblemente que no amanece el chiquito. Entonces nosotros tenemos que ver que esa gráfica metafórica que hace el profeta Isaías es para hablarnos de la reconciliación de lo que era irreconciliable. El hombre por el pecado cayó y se convirtió en enemigo de Dios, murió espiritualmente y está esclavo del pecado. Entonces nosotros tenemos que mirar esta realidad o esta verdad. Entonces lo que yo quisiera que viéramos, si quiere podemos abrir Génesis capítulo 2 versículos 21 al 25, y si alguien lo pudiera leer, por favor. ¿Vamos bien? Lo que usted me diga. Yo tengo material hasta las 6 de la tarde. Sí, pero hasta las 3 y luego... Sí, por favor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La costilla que Jehová Dios tomó, del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora vuestro de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien. O sea, Dios nos toma una segunda vez el relato de la creación. Pero este relato, ¿de dónde proviene? De Génesis 1, 26, 27 y 28. ¿Cómo dice, por favor? O yo lo leo, si usted gusta, o léalo usted, su merced, ya que está ayudándome a descansar. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De todo el escenario de Génesis capítulo 1, lo más trascendente es cuando Dios pone al hombre en medio de toda la creación y finaliza lo que ha creado. Y Él dice que los que Él ha puesto ahí son conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Él hace una reafirmación de lo que Él está haciendo. Él lo pone ahí y dice que el hombre y la mujer tienen autoridad y ellos van a señorear esta creación. Entonces tenemos que comprender que el Señor usa el término de Señor. Ese término de Señor lo pone al hombre porque Él es Señor. O sea, si Él es Señor y nosotros somos señores, ¿será que hay dos señores? ¿O cómo podemos comprender? Se llama Señor, Señor de señores. Muy bien, pero ¿cómo entendemos entonces lo que Él nos está encargando? Que somos mayordomos o administradores o virreyes, como ustedes lo quisieran tomar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y nosotros encontramos que en Génesis capítulo 1, eso no es nuevo. Lo que Pablo está escribiendo a las iglesias no es nuevo. Lo que escribió en Éfeso, lo que escribió en Corinto, lo que escribió en Romanos y en Gálatas no es nuevo con relación a lo que nosotros estamos viendo en Génesis capítulo 1. Y esto es antes del pecado. O sea, acá el hombre no había caído y Dios, ¿qué está diciendo? ¿Por qué le puso el nombre Adán? Porque Adán no solamente significa que Dios le da un nombre. Está hablando de hombres y es el representante federal. Romanos nos habla y nos dice que a causa de un hombre entró al pecado a este mundo y a causa de un hombre vendrá también la salvación, para hablarnos de Cristo, de ese pacto cumplido. Por eso todo el Antiguo Testamento en sus señales, que son señales diferentes, dice Hebreos que son sombras. Entonces nosotros tenemos que comprender que lo que está acá en el Antiguo Testamento, en el pacto prometido, tiene que cambiar en el pacto cumplido. Y el único que lo puede cambiar es Cristo, porque es el que tiene la autoridad, porque Él es Dios. Sin embargo, todo lo que está en el Antiguo Testamento nos tiene que apuntar a Cristo. Entonces nosotros no podemos pelear con esas cosas, porque nuestro pueblo ha sido engañado. Por muchos años hemos estado sobre la ignorancia porque no leemos la Escritura. Pero vemos que si Dios tiene un plan, que se llama el decreto de Dios, manifestado en un pacto, que es un acuerdo consigo mismo, donde los beneficiarios van a ser los hijos de Dios. Abraham es el que recibe la promesa pública. Y todos dicen es en Génesis 12. Pero antes de Abraham había ya la promesa. Si ustedes van a Éxodo Éxodo 11, versículo 30, ahí ustedes encuentran que Taré, el padre de Abraham, salía con esa promesa
ya de Ur de los Caldeos. O sea, cuando Abraham se llevó al papá, no entró en desobediencia, porque no era él llevando al papá, sino el papá había salido con él porque él era parte de la autoridad. Él entra en desobediencia porque se lleva a su sobrino. Solo que a veces nosotros no leemos detenidamente. Entonces, vamos a meditar en qué es el reino de Dios, porque lo que estamos encontrando que Dios está manifestando un reino. Cuando nosotros vemos que Dios está manifestando un reino, estamos diciendo que hay un rey y hay un gobierno. Y hay personas, que acá está en la gráfica, dice así: cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del rey y de su gobierno. Así apuntamos a Cristo y a su pueblo. Con esto entendemos que no es una institución humana. Podemos entender que el reino de Dios nace en su corazón. Bueno, ahí está mal redactado. Por tanto, entendemos que Dios en la eternidad planeó una congregación, una asamblea, una iglesia para su gloria. Esta institución es manifestada en la historia desde el primer salvo, Adán, y ahí su linaje para la salvación. Y yo voy a leer vamos a leer estas 3 citas y paramos, ¿sí? Para terminar la idea, para empezar, tenemos a Adán y a Eva como los receptores de la promesa de Dios. Esta promesa de Dios implica 2 cosas, ayúdenme, ¿qué cosas implica? No hemos llegado todavía a la parte de que no podían comer del árbol. ¿Qué promesas se encuentran en Génesis 1, 26 y 27? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué? Sí, pero ¿qué sigue en los versículos? En los versículos nos dicen de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 2 cosas le dio básicamente como una promesa de bendición a ellos en ese momento: que se iban a multiplicar, a llenar toda la tierra. O sea, hay una descendencia, hay la descendencia de los de Adán, pero ellos no iban a vivir en las nubes, no iban a vivir en Marte, menos en Venus, menos en Mercurio, qué sé yo, en la tierra, pero los estableció en un huerto. O sea, el huerto era el jardín de Dios, y es ahí donde comienza esta promesa a revelarse. Vamos a ir a las citas que están ahí. 3 hermanos que rápidamente busquen: uno de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, otro Hebreos 11 del 4 al 40 y Lucas 3 al 38. Pero dígame quiénes lo van a escoger. El de Efesios. ¿Quién más otro? Hebreos, listo, uno más. El de Lucas. Un voluntario más, listo, nuestra hermana. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a buscar, lo van a leer y nos van a decir después del break cómo lo podemos resumir, ¿vale? Porque son textos bastante largos para hablar de la promesa de Dios. Entonces, descansamos un ratico.